Y lo primero que vimos es que en efecto también, así como el capitalismo empieza en el siglo XVI, lo mismo el absolutismo. Es mucha coincidencia. Perdón, ¿qué siglo comienza? 16. Gracias. Que es lo que estamos estudiando, bueno, Allí empieza toda esta época que estamos estudiando, el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿verdad? El absolutismo empieza en Inglaterra, por ejemplo, con Enrique VIII, en España con los reyes católicos, Fernando e Isabel, y en Francia con Francisco I. Y los otros países de Europa se quedaron envidiando a estos tres. Bueno, pero el asunto es, recuerden, ¿cuál es la pregunta que nos ha estado guiando hasta el momento en esta investigación como historiadores? ¿Qué tiene eso que ver con el nacimiento del capitalismo? ¿Cómo se relaciona el nacimiento del absolutismo con el nacimiento del capitalismo? Esta es nuestra pregunta. Recuerden que vimos lo de los descubrimientos geográficos preguntándonos cómo se relaciona con el nacimiento del capitalismo. Recuerden que vimos lo del afán de lucro o deseo de ganancia preguntándonos cómo se relaciona con el nacimiento del capitalismo. Esta es la pregunta que nos está guiando. Estamos recorriendo diferentes hechos y tratando de ordenarlos mediante esa pregunta. ¿Qué relación tiene este hecho con el nacimiento del capitalismo? ¿Estamos? Eso es lo que nos está guiando, es lo que nos está dando orden. En esta nuestra reflexión, recuerden cuál es el tema. Contexto histórico social en que nacen las doctrinas. ¿Se acuerdan? Ok. Bueno, la relación causal entre el nacimiento del capitalismo y el nacimiento del absolutismo es la siguiente. Fíjense ustedes bien. ¿Se acuerdan que les dije por qué no tenía Secretaría de la Defensa el rey durante el medioevo? ¿Se acuerdan? Porque no tenía Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Bueno, por aquí empieza el asunto. Los capitalistas nacientes, los empresarios que andaban queriendo levantar grandes empresas, cosa que antes no existía, se entendieron, digámoslo así, con el rey. No es que precisamente hayan ido a hablar con él, aunque en muchos casos lo habrán hecho. No, en el contenido se entendieron. Fíjense por qué. Ustedes se cuenta, vamos imaginando una conversación que se juntan los 100 capitalistas más fuertes de Inglaterra y van a ver a Enrique VIII. Y van y le dicen: Majestad, usted no puede aplacar al duque tal ni al duque cual que se le insubordinan. ¿Por qué? Porque no tiene ejército, Majestad. ¿Y por qué no tiene ejército? Porque no tiene usted ingresos fijos, cuantiosos al año. ¿Qué le venimos a ofrecer? Que tenga usted esos ingresos fijos, cuantiosos al año. ¿Cómo? Cobrando los impuestos a nosotros, que vamos a levantar empresas con un volumen de ventas mucho mayor, y ya le cuantificaban allí, ¿verdad? Usted nos cobra el 10%. No, pues de eso pido mi limosna, diría el rey. Pero, ¿qué me piden a cambio? Porque
sin duda se trata de un toma y daca, ¿no? ¿Ustedes qué piden? Ah, a eso veníamos, majestad. Pedimos una serie de cositas. Pedimos, por ejemplo, carreteras, majestad. ¿Por qué nos interesa que haya carreteras? Porque mire, yo tengo mi fábrica, qué sé yo, ¿cómo se llama? En Manchester, que en aquel entonces era un pueblito insignificante. Pongo mi fábrica ahí, ¿a quién le vendo? Si son 10,000 habitantes, ¿qué prosperidad puede alcanzar mi fábrica? Es un mercadito muy chico. Pero si hay carreteras, aparte de a Manchester, le vendo a Liverpool, le vendo a Birmingham, le vendo a Londres, le vendo a Edimburgo. Ya puedo yo hacer cálculos con un mercado muchísimo más amplio. ¿Me comprenden el asunto? Pero para eso necesitamos carreteras nosotros, majestad. A usted también le conviene. Cuanto mayor volumen de ventas tengamos nosotros, más impuestos va a cobrar. Y entonces ya puede tener su ejército, majestad. ¿Me comprenden el asunto? Y no solo pedían carreteras, pedían que hubiera un sistema legal para toda Inglaterra, que no estuviera todo dependiendo del duque tal o del conde fulano, que hubiera todo un sistema legal al cual pudieran atenerse. Usted emane la ley, ahora sí la va a poder hacer respetar, majestad, porque ahora también puede usted trasladar ejércitos por esas carreteras que le estamos diciendo. ¿Me comprenden, muchachos? Entonces aquí hay causalidad recíproca entre el capitalismo y el absolutismo. Se apoyan el uno al otro. Ahora sí el rey va a poder mandar, ¿me entienden eso? A los capitalistas les interesaban muchas cosas. Que haya más canales para poder transportar las cosas. ¿Me entienden? Que haya un sistema legal y judicial al cual podamos atenernos. Si no, no podemos hacer cálculos para varios años, majestad. Uno necesita saber que la ley dice esto y que se va a hacer respetar por usted. ¿Se dan cuenta? Entonces, se apoyan. ¿Me hace el favor de cerrar esa puerta? Se apoyan mutuamente el rey y los capitalistas. Esto consta, por documentos históricos consta que así sucedió. Podría extenderme mucho más sobre qué ventajas obtuvo el rey y qué ventajas obtuvieron los capitalistas. De a muchas, que sé yo, por ejemplo, los capitalistas querían que haya una sola moneda para todo el reino. Porque si en cada ducado donde entramos la moneda es diferente, nosotros no podemos hacer cálculos. ¿Me comprenden? Muchas cosas pedían los capitalistas y el rey también le salía muy bien. Entonces ahí está la relación causal que les había yo anunciado entre el nacimiento del capitalismo y el nacimiento del absolutismo. Se apoyan mutuamente. ¿Estamos? Entremos al cuarto punto. Y llámenle simplemente reforma protestante. Cualquier historiador del siglo XVI, cualquiera, incluso aquel que no esté planteando las cosas como yo las estoy planteando, cualquier historiador enumeraría y enumeran, abran ustedes los libros de historia del siglo XVI, como uno de los hechos más notables, la reforma protestante, que hace que las cosas cambien bastante en Europa, porque antes era una sola iglesia, ¿me comprenden? Y con la reforma protestante empiezan a ser varios, por lo menos varios. Después
andando los siglos, muchas, pero ahí por lo menos empiezan a haber varias. El asunto es que la cuestión religiosa parece no tener nada que ver con el nacimiento del capitalismo. Así de primera impresión, oiga usted, lo religioso, pues ¿qué tiene que ver con el nacimiento del capitalismo? Bueno, este es nuestro tema, sí tiene que ver, y mucho. Al grado de que el mayor sociólogo, o uno de los tres más grandes sociólogos que han existido, Max Weber, se pronuncia Weber, se escribe con W, el apellido no es gringo y por lo tanto no es Weber, es alemán, y la W en alemán se pronuncia V chica, Weber. Max, M-A-X, Weber, repito, uno de los mayores sociólogos, uno de los tres mayores sociólogos, y hay quien dice que el más grande, llamado Max Weber, sostiene no que la reforma protestante sea una de las causas del nacimiento del capitalismo, no, sino que sea la causa del nacimiento del capitalismo. Y lo sostiene en un libro que se llama La ética protestante y el nacimiento del capitalismo, que está traducido a todos los idiomas. Ahora, no cualquier ética protestante, la del calvinismo, no la de Lutero, la de Juan Calvino, que fue un francés, que en el fondo ha tenido muchos más seguidores que Lutero, también del siglo XVI, y empezó su tronada de petardos gracias a que la empezó Lutero, ¿me entienden el asunto? Pero levanta una teología diferente, en muchos puntos parecida a la de Lutero, pero en otros muchos no. No quisiera meterme mucho en cuestiones teológicas. ¿Por qué? Porque nos atoraríamos bastante en nuestro proceso. Pero sí, algo tengo que decirles de lo más llamativo de la teología de Calvino, porque esa fue la que se predicó entre los pueblos que la siguieron. Todos los párrocos de esa iglesia predicaban esa teología, ¿me entienden? Los domingos en la misa. Y entonces esa fue la mentalidad que, según Weber, fomentó el nacimiento del capitalismo. ¿Me entienden eso? Juan Calvino, de suyo se escribe nada más Calvin, se pronuncia Calvin, que es francés. Era un francés y era párroco en Ginebra de Suiza. Ginebra, como ustedes saben, es una región de habla francesa dentro de Suiza. Y la teología que levantó, donde más pegó aparte de Ginebra, fue en Holanda inmediatamente, después en Inglaterra, después en los Estados Unidos. Incluso hoy ya habrá muchos de esos calvinistas que ni se acuerden de estos puntitos teológicos que ahorita les voy a exponer a ustedes, pero se siguen llamando calvinistas, ¿me comprenden? Fíjense bien, agarremos bien 4 tesis teológicas de Calvino y vamos a ver cómo desemboca esto en el nacimiento del capitalismo. Fíjense bien, 4 tesis en serie. Primera, ya está predestinado desde toda la eternidad quién se va a salvar, quién se va a condenar.
no depende del esfuerzo que haga cada uno. Esa es la primera tesis, que es una bomba, por supuesto. Yo, por supuesto, estoy convencido que la tesis es falsa, jóvenes. Ahorita no voy a pronunciarme sobre ese asunto, ¿me comprenden? No, ahorita les estoy a ustedes exponiendo el pensamiento de Calvino. No me enreden, ¿verdad? La primera tesis, pues, es: ya está predestinado desde toda la eternidad quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. No depende de lo que hagamos cada individuo. Es una tesis gruesísima. Antes de pasar a la siguiente tesis, hagamos un pequeño paréntesis, porque la pregunta es: caray, ¿cómo se le ocurre a este señor levantar tamaño absurdo? No. Pues usted que ya está todo predestinado, sin que hagamos o quitemos nada, nosotros parece una cosa media gruesa, ¿no? Fíjese bien a dónde iba, o sea, no malinterpreten tan aprisa. ¿A dónde iba? A que el salvarnos es beneficio de Dios, no obra nuestra. Tenemos que estarle agradecidos a Dios y no sentirnos muy fuertes: yo me salvo por mis propias pistolas, sino que es para estarle eternamente agradecidos a Dios. El que se salva es para estarle eternamente agradecido a Dios. Vean ustedes cómo fomenta terriblemente la humildad, que ciertamente es una virtud cristiana. O sea, ahí comprenden a dónde iba con esta primera tesis Calvino. O sea, no la tachen de absurda al primer aventón. ¿Estamos? Muy bien. Segunda tesis. No depende de sacramentos ni de obras de piedad ni de rezos quién se va a salvar y quién se va a condenar. Se deduce de la primera. Lo ven, ¿verdad? Se deduce de la primera. Si ya está en la mente de Dios predestinado quién se va a salvar y quién se va a condenar, no depende de si hay sacramentos o deje de haber, y cuánta frecuencia y cuántos rosarios y cuánto hay. No va a depender de eso. Y aquí le notan lo protestante a la segunda tesis, se lo notan, ¿no? Va contra la Iglesia Católica, ¿se da cuenta? Va contra las obras de piedad y sacramentales que la Iglesia Católica fomenta. Aquí lo notan ustedes en la segunda tesis. Pues entonces, ¿de qué va a depender la salvación? Es la pregunta que se ocurre, ¿no? ¿De qué va a depender? Tercera tesis. No es causa, sino signo de que alguien ha sido escogido para la salvación el hecho de que cumpla esa persona bien su oficio en el mundo. En el oficio que yo estoy, Dios me puso. Si allí lo hago bien, por ejemplo, soy zapatero y mis zapatos quedan bien hechos, quiere decir
es signo de que Dios me escogió para el buen camino. Si soy tendero y mi tienda pues funciona bien, decentemente, honradamente, no es mérito mío, es signo de que Dios me había escogido para la salvación. Si soy párroco, si soy abogado y lo hago bien en mi oficio, si soy rey y lo hago bien en mi oficio, no es causa de la salvación. Ya dijimos que eso no se puede, sino señal, signo de que Dios me había escogido para el buen camino, y por eso es por lo que hago bien mi oficio. Pero ¿de qué oficio se trata? Del oficio en que Dios te puso en el mundo, en la vida real, no de papelitos dentro de la iglesia, o sea, no en sacramentos ni en velas perpetuas, no, en el trabajo de la vida real. Si soy madre de familia, por ejemplo, en mi oficio de madre de familia dentro de mi casa, si mi casa funciona bien, si mis niños están bien cuidados, es señal de que Dios me había escogido a mí como mamá de familia para la salvación. ¿Me comprende la tercera tesis? Cuarta tesis. Cuanto mejor lo haga yo en mi oficio, más seguro puedo estar de que Dios me escogió para la salvación. Con otras palabras, si soy empresario, cuanto mejor le vaya a mi negocio, tanto más seguro puedo estar de que Dios me escogió para la salvación. Y aquí notan ustedes enseguida toda la mística que le inyecta al capitalista la doctrina de Calvino. Nunca había habido algo parecido. Nunca en ninguna religión, en ninguna otra civilización, en ningún otro continente del mundo, en que toda la fuerza que de suyo tiene la religión se descargue en que la empresa funcione bien. Esto es lo más que puedo hacer para la gloria de Dios. Allí me aviento. ¿Comprenden el asunto? Produjo Calvino, quizás sin quererlo, la mística del capitalista de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y aún ahora, fíjense ustedes bien, se crea toda una mentalidad religiosa, pero no religiosa aparte del mundo profano. No. Mentalidad religiosa que se realiza en lo profano. ¿Me comprenden el asunto? Que se realiza en la actividad económica misma. No lo había habido nunca esto, ni con los chinos, ni con los egipcios, ni con los mesopotamios, ni con los romanos, ni con los griegos, ni en ninguna parte, ni mismo en Europa antes. Surge esta mística de que la empresa funcione bien. Se vuelven de tal manera trabajadores esos capitalistas que incluso ni siquiera gastan en sí mismos. ¿Por qué? Porque todo el provecho, toda la ganancia de la empresa la reinvierten dentro de la empresa lo más posible para que la empresa prospere. ¿Me comprenden? Porque cuanto más prospere, más seguro puedo estar de que Dios me escogió para la salvación. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Esa prosperidad no era... Hoy habla de manera que te oigan todos, si me haces el favor. Buscaban esa prosperidad en función de su salvación, no, o sea, no en función de una acumulación de
completamente místicos, en función de su salvación, aunque no como causa de la salvación, nos había advertido, no como causa de su salvación. Y esta nueva manera de, este protestantismo ya que toma Calvino, al hacerlo de esta manera, del propio provecho, ¿también se hace individualista? Por supuesto que se hace individualista, por supuesto que se hace individualista. ¿Entienden ustedes por qué dice Max Weber que esa fue la causa del nacimiento del capitalismo? La causa. ¿Lo comprenden? A ver qué. Que en efecto fueron los países calvinistas los que más capitalismo desarrollaron. Y aún hoy. ¿Me entienden? Inglaterra fue la fundadora del capitalismo. Era calvinista por completo. Holanda, nomás que Holanda es muy chiquita, no podía tener tanta influencia como Inglaterra. Holanda se volvió calvinista toda ella. Y después los Estados Unidos. ¿Me comprenden? Es demasiada coincidencia, ¿no? Esto como que le da la razón a Max Weber. ¿Está claro? Punto quinto. Les advierto que no todos estos puntos que estoy tocando son igualmente importantes. Unos son más importantes que otros. Pero en alguna forma, todos los que estoy tocando se relacionan con el nacimiento del capitalismo. ¿Estamos? Por ejemplo, este quinto punto lo leí en Engels, el compañero de Marx, y en un gran teórico marxista que todavía vive, un belga que se apellida Mendel. El punto es este, fíjense ustedes, es muy notable. Ante todo, antes de exponer el punto, la pregunta que guía al punto es esta. ¿Por qué nació el capitalismo precisamente en Europa? Es una pregunta muy interesante para los historiadores. ¿Por qué no lo fundaron los romanos, por ejemplo? O los árabes, o los chinos, que es una civilización, la China, sumamente práctica y activa y organizada, y además muy antigua. ¿Cómo es que no fundaron los chinos el capitalismo? Entonces la pregunta, que es la misma que nos ha venido guiando, antes preguntamos cómo se explica que haya nacido el capitalismo, ¿verdad? Ahorita vamos sacándole más punta a esa pregunta. ¿Cómo se explica que haya nacido el capitalismo precisamente en Europa? ¿Por qué precisamente allí? Bueno, hay un hecho muy interesante. Titúlenlo este 5, Independencia del burgués. La palabra burgués viene de burgo, que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que eran los burgos, no? Las ciudades, muy pequeñas todas ellas. Las ciudades, donde sí había comercio. ¿Se acuerdan? Donde sí había comercio. Y además las manufacturas esas artesanales. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, de ahí viene la palabra burgués. Independencia del burgués, ¿qué quiero decir? En Europa
si alguien que no fuera el rey se volvía rico, no le pasaba nada. En China, si alguien que no fuera el emperador empezaba a querer gallear con su fortuna, le quitaban su fortuna y además lo degollaban. ¿Me entienden el asunto? Y lo mismo pasaba, por ejemplo, en el mundo árabe. Y lo mismo pasaba en el mundo egipcio. En Europa, si alguien se hacía incluso más rico que el rey, no le pasaba nada. Independencia del burgués. Es un hecho muy notable esto. Indudablemente tiene algo que ver con el nacimiento del capitalismo, desde el punto de vista causal, se dan ustedes cuenta. O sea, las otras civilizaciones no hubieran podido fundar el capitalismo por esto. Porque el que callaba y era muy bien dotado y un genio para los negocios, pues no se atrevía. Mejor se dedicaba a lo militar, al servicio del rey, o a lo religioso, o a lo filosófico, o a alguna otra cosa. ¿Me comprenden el punto? Es de lo más interesante. Es de lo más interesante. De todas las civilizaciones que había, la única en la que si alguien se hacía rico no le pasaba nada era la europea. ¡Ah, caray! Pues esto indudablemente tiene que ver con la pregunta: ¿cómo se explica que precisamente en Europa haya nacido el capitalismo? ¿Me entienden? Claro que después había que preguntar: ¿y por qué en Europa no le pasaba nada a la empresa? ¿Verdad? Pero ahorita no nos metamos en eso. Por de pronto tenemos ese hecho. Y ese hecho indudablemente se relaciona con el nacimiento del capitalismo. ¿Me entienden? Ok. ¿Qué tan importante? Bastante importante es este hecho. Bastante importante. Aunque lo he tratado de forma muy brevecita, se los acabo de exponer en menos de 5 minutos, probablemente es muy importante. ¿Estamos? No midan la importancia de las cosas que les estoy tocando por el tiempo que le dedique a cada uno. Sexto punto. Esta es bastante menos importante, les advierto. Pero de todos modos, tiene que ver. Los venecianos, bueno, nomás titúlenlo así: contabilidad por partida doble. Así titulen el sexto: contabilidad por partida doble. Ustedes saben lo que es la contabilidad por partida doble, ¿no? Con toda seguridad, como idea general, ¿no? Eso de que para hacer las cuentas trazas una raya en medio vertical, ¿no es cierto? Y por un lado el debe y por otro el haber, y esta es la partida doble, ¿me comprende? Que las cosas tienen que checar. Es obvio que sin eso una empresa no puede funcionar, porque no sabe si está ganando o perdiendo, ¿me entienden? Es obvio que sin eso ninguna empresa puede funcionar. Para el capitalismo, disponer de la contabilidad, de ese invento, era esencial, esencial. Si no, no podían hacer capitalismo. ¿Por qué? Porque el empresario no sabe si a la empresa le está yendo bien o le está yendo mal. ¿Me comprenden? Bueno, pues es mucha coincidencia, pero la contabilidad por partida doble se había inventado en el siglo XIV en Venecia, o sea, en una parte de Europa.
Increíble, ¿no? Ni los chinos, ni los árabes, ni los romanos, ni los mesopotamios, ni los egipcios habían inventado la contabilidad por partida doble. Una cosa que hoy nos parece la cosa más obvia del mundo, ¿no? No existía. Es un invento reciente, relativamente pues, siglo XIV. Y miren, hagamos un pequeño paréntesis. Una de las lecciones más importantes que el estudio de la historia le deben dejar a cada uno es que no todo lo que hoy existe ha existido siempre. Esto de la contabilidad por partida doble parece, oiga usted, basta sentido común para inventar la contabilidad por partida doble. Pues por lo visto no basta el sentido común, porque los romanos tenían sentido común, ¿me entienden? Y no lo inventaron, ni los griegos tampoco, que eran los más inteligentes de la antigüedad, ni los egipcios, ni los chinos. Por lo visto no basta el sentido común. Está uno creyendo que todo lo que hoy existe es lo natural. Estamos totalmente equivocados, totalmente equivocados. Y en la conferencia que di el jueves, tocaba yo, por ejemplo, este asunto de la democracia. Hoy nos parece que la democracia pues es lo natural. Oiga, usted no se requieren 2 dedos de frente para saber que si hay un grupo que tiene que tomar una decisión, la decisión se decide por mayoría. Oiga usted, esto parece la cosa más obvia del mundo. Pues un momentito, vete más despacio. No es tan obvia. Es un invento apenas del siglo pasado, muy reciente. Por lo visto no es tan natural. ¿Me comprenden? Una de las mayores lecciones y más provechosas que el estudio de la historia nos debe dejar a cada uno es eso, el quitarnos la idea de que todo lo que hoy existe, que siempre ha existido. Piensen en algo más grueso todavía, mucho más grueso. La rueda, compañeros, la rueda. La rueda, si alguna tribu no inventó la rueda, ha de ser una tonta de plano, porque la rueda es la cosa más obvia y necesaria. Bueno, todas las tribus de este continente son tontas entonces. Ninguna inventó la rueda. Todas, desde los iroqueses y algonquinos de Canadá, pasando por los aztecas, los mayas, los incas, hasta los patagonios de la Tierra del Fuego. Todas tontas, todas. Bueno, entonces tengamos mucho cuidado. Creer, es un gran error creer que todo lo que hoy existe siempre ha existido. No, lo inventó a alguien con nombre y apellido en una determinada civilización y no en las otras. Y ya de ahí se contagió. ¿Estamos? Cierro el paréntesis. Claro, aquí sí podemos responder. Decíamos, la contabilidad por partida doble pues es esencial para el capitalismo. Sí, pero no existía en otras civilizaciones. La inventaron los venecianos en el siglo XIV. Claro que es algo muy interesante preguntarnos, achis, ¿y por qué los venecianos precisamente, no? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque vivían del comercio los venecianos. Durante toda la Edad Media, lo que les dije a ustedes de que nadie se movía por propio provecho, por afán de lucro, tiene una excepción brutal: los venecianos. Los venecianos. Venecia, como ustedes saben, es una ciudad, un puerto, sin tierras,
no tienen tierras, no tenían tierras adentro. ¿De qué iban a vivir sus habitantes? Pues del comercio. Exactamente como les pasó en la antigüedad a los fenicios. Los fenicios vivían, se los dije en la clase pasada, en una fajita prácticamente de arena incultivable, una fajita en la orilla de lo que hoy es Palestina. Tenía que vivir el comercio. Lo mismo le pasó a los venecianos, con la diferencia de que la ciudad de los venecianos es, si no la ciudad más bonita del mundo, ciertamente una de las 2 o 3 más bellas del mundo. El día que ustedes se saquen la lotería, jóvenes, 2 ciudades no dejen de visitar: Florencia y Venecia. Pero eso, cierro el paréntesis. Ok, indudablemente pues influyó para el nacimiento del capitalismo el hecho de que precisamente en una parte de Europa se hubiera inventado la contabilidad por partida. ¿Estamos? 7º punto. Titúlenlo horario con H. Me refiero a lo siguiente, fíjense bien, es de lo más interesante. Y este es fuerte el puntito. El reloj lo habían inventado los chinos, sí, pero el horario no. Eso es lo interesante. Horario significa cuadricularle a uno el día para seguir determinadas fijaciones de tiempo. Tú puedes tener reloj y jamás voltear a verlo, ¿no? Pero en cambio, si dices, yo me levanto a las 7 de la mañana, me desayuno a las 8, a las 9 emprendo tal cosa, a las 11 tal otro, entonces ya te hiciste un horario. Esto del horario, esto no lo inventaron los chinos, lo inventaron los occidentales en la Edad Media. En la Edad Media. Y no necesito decirles, compañeros, que una fábrica sin horario no puede funcionar, evidentemente. Por ejemplo, que cada quien llegue y eche a andar su torno cuando le pega. Bueno, mira, el siguiente aparato depende de que tú echaste a andar el anterior aparato a tiempo, porque le entregas el producto y ahí lo va a seguir elaborando. O sea, las cosas tienen que manejarse con enorme precisión de horario en una empresa. Sin horario, imposible el capitalismo. Imposible. ¿Y saben quiénes inventaron este asunto del horario? Los monjes. Los monjes en sus monasterios medievales. ¿El breviario? ¿Cómo? ¿El breviario? No, sin el breviario. Se levantaban a las 5 de la mañana. A las 6 tenían oración, sea en la capilla, sea en sus celdas. A las 7 tenían misa. A las 8 desayuno. A las 9 trabajo en la huerta. Qué sé yo, a las 11 trabajos manuales de fabricar tela, por ejemplo. Así se pasaba el día. Que por cierto, es la única manera de hacer que rinda el tiempo. Es una esclavitud el horario. Pero es la manera de hacer que rinda el tiempo. Porque es como que dice, me estoy tomando cuenta yo de si cumplí lo que tenía programado. ¿Me comprenden el asunto?
Sin esto el capitalismo jamás habría podido nacer. Jamás. Repito, los chinos inventaron el reloj. Sí, no, pero el reloj en China era un adorno en la sala del emperador. ¿Me comprendo? El pueblo no tenía nada que ver con el reloj. Nada funcionaba con reloj en China. Este asunto, en cambio, en el medioevo, en la Edad Media, la vida de los monjes fueron los que inauguraron grandes extensiones agrícolas en Europa, los monjes con sus monasterios. Total, que llega el siglo XVI y ya hay en ciertas capas de la población la costumbre del horario. El primero que agarra esa costumbre es el capitalista cuando funda su fábrica, para que empiecen a funcionar las cosas. Sin horario es imposible. Yo no estoy diciendo que sea más feliz la vida con horario que la vida sin horario. No, no estoy diciendo eso. Probablemente es más infeliz que traer cuadriculada la vida, por Dios. Pero así andamos, ¿no es cierto? Vivimos con vida cuadriculada. Ahorita ya se extendió hasta fuera de las fábricas. Todos vivimos con la vida cuadriculada por el reloj, o sea, por el horario. ¿Me entienden? Todos. En el mundo capitalista las cosas van por reloj. Se salen tantito ustedes hacia el campo y notan la diferencia. Yo vivo en el campo, les contaba, ¿verdad? El campesino tiene una cierta idea de a qué horas es más o menos mediodía. Y una cierta idea de a qué horas ya se pone el sol. Pero no se anden citando ustedes con un campesino a las 11 de la mañana, o por lo menos no se hagan muchas ilusiones. ¿Me comprenden? ¿Verdad? Porque lo mismo puede llegar 3 horas antes que 3 horas después. Y no lo hace de mala intención. No está acostumbrado a que le cuadriculen la vida por el reloj. ¿Me comprenden? Ya una vez pasó, nos habíamos citado a las 11 de la mañana, ¿verdad? Pues dieron las 2 de la tarde y no. Y cuando llegó tan quitado la pena, como si no hubiera roto un plato, ¿no? Bueno, yo tengo aquí 3 horas plantado, mi amigo. No crean que le impresionó mucho. No tiene que ver. ¿Por qué? Porque viven en otro ritmo, ¿me comprenden? Probablemente viven más tranquilos que nosotros. Probablemente. Ya les digo, basta salir tantito al campo para darnos cuenta de la diferencia. Aquí las cosas, en la ciudad, aquí las cosas llevan horario. Bueno, ese es invento occidental, completamente europeo, de vivir de horario. Indudablemente al capitalismo para nacer y para conservarse le sirvió mucho. Llevamos número 7, ¿verdad? Número 8. Este número 8 es muy diferente, muy diferente. Se trata de cuestión ideológica. O sea, en este punto se parece un poco al punto 4, al del calvinismo. Se trata de cuestión de ideas. Y es de una importancia increíble, jóvenes. Pues para titular el número 8 pongan nada más así: no
cíclico, con C, no cíclico. Fíjense bien de qué se trata. Es gruesa, incluso podríamos dedicar un trimestre o un año a este puntito. Es gruesa. Hoy hemos venido a saber que en todas las otras civilizaciones la idea que se tenía del tiempo era cíclica, con C. Cíclica quiere decir que la historia se repite. El eterno retorno de todas las cosas. Que la historia se repite. Esa es la concepción cíclica de la historia. Y repito, todas las otras civilizaciones tenían concepción cíclica, solo la europea no tenía concepción cíclica de la historia. Vamos despacio. Incluso los griegos, que fue la gente más inteligente y más reflexiva de la antigüedad, tenían concepción cíclica. Por ejemplo, se sabe que un día el famoso Pitágoras, dando clase, así como estoy ahorita, y lo sabemos por los apuntes que tomó alguno de sus discípulos. Pitágoras dando clase. Pitágoras ciertamente uno de los talentos más grandes de allí de Grecia, ¿no? Dando clase, un día les dijo esto: nos volveremos a ver tal como estamos ahorita. Tal como estamos ahorita. La compañera bostezando, yo con mi dedo amarillo de cigarro, el compañero con el lápiz, la otra compañera apoyando el lápiz. Tal, tal como estamos ahorita. Nos volveremos a ver tal como estamos ahorita un número infinito de veces. Esto es lo que se llama concepción cíclica, ¿me comprenden? La historia se repite. Otra manera de decirlo es: no hay nada nuevo bajo el sol, porque ya todo ha sucedido. Volvamos a la clase que estaba dando Pitágoras. Dice: nos volveremos a ver tal cual un número infinito de veces. Y lo más grueso es: ya nos hemos visto así tal cual un número infinito de veces. Achisolta, la gruesa, nos acordaríamos. No, dice Pitágoras, y la respuesta que dio es genial, porque le ponen objeción: oiga, ¿nos acordaríamos? Dice: no, porque entonces no sería tal cual, tendríamos el recuerdo, y eso ya no es tal cual. No, yo digo tal cual, o sea, como sucedió la vez pasada, así estamos ahorita, sin acordarnos de qué ha sucedido, porque entonces ya no sería tal cual, tendríamos idea, ya no la teníamos. Porque esto dice: nos hemos encontrado así como estamos un número infinito de veces, y así como estamos nos volveremos a encontrar un número infinito de veces. Esta
concepción cíclica les vino no solo a los griegos, sino a todos los pueblos que la tienen y que la tuvieron, les vino de la astronomía y astrología. Porque se dedicaban a observar los astros y notaban que cada determinado tiempo volvían a estar Venus y Júpiter y la Vía Láctea tras exactamente igual como ya habían sido observados, exactamente en las mismas posiciones, con el ángulo tal, ¿me entienden? Tal cual, y eso en efecto sucede. En astronomía, en efecto sucede que las cosas se repiten. Hay veces que se repiten al cabo de miles de años, ¿no? Hay veces que se repiten al cabo de 30 años, ¿no? Pero sí, en efecto se repiten. Y entonces la idea que les vino, sí, ¿por qué este planeta nada más es la única excepción? ¿Por qué en todo el cosmos nuestra Tierra va a ser en este punto diferente? Pues no, también aquí las cosas se repiten. ¿Me comprenden el punto? De ahí nace la astrología. La astrología es creer que estamos gobernados por las estrellas. Así como las estrellas repiten su manera de constelarse en un cierto instante, lo mismo los hombres, siguiendo a las estrellas, siguen un cierto curso inevitablemente. Esta es la astrología, me comprendo, que es negar la libertad humana, en resumidas cuentas. La astronomía es la ciencia de los astros. La astrología es esto otra cosa, el creer que nuestra vida depende de los astros. Pero solo recientemente hemos distinguido y seguimos distinguiendo entre astronomía y astrología. Durante milenios, el que era astrónomo era astrólogo. Durante milenios, en cualquier parte. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el nacimiento del capitalismo? Tiene que ver lo siguiente. Evidentemente no se podía fundar un nuevo modo de producción, que es todo un cambio total en la sociedad, en una civilización que estaba convencida de que no puede haber algo nuevo. Las civilizaciones que tienen concepción cíclica de la historia están convencidas de que no puede haber nada nuevo. Todo ha sido ya siempre igual. Todo se repite. No puede haber un cambio sustancial de nada, ¿me entiendes? En cambio, resulta que la civilización europea no tenía concepción cíclica de la historia. Vamos, entonces con razón nació allí un nuevo modo de producción. Con razón. Porque ahí sí se podía pensar en fundar una cosa completamente diferente. ¿Me entienden? Ahí se podía pensar en lanzarse hacia adelante con una idea completamente nueva. En una civilización con concepción cíclica no cabe el pensar en un nuevo sistema de vida para todos. Y todo esto lo digo independientemente, jóvenes, de si el capitalismo me parece bueno o me parece malo. Independientemente de eso, se trata de un nuevo sistema, y no puede haber un nuevo sistema donde hay concepción cíclica de esto. Imposible. ¿Estamos? Yo creo que este asunto es muy importante.
Número 8 andamos. Hoy todo el mundo ya es no cíclico. A nadie se le ocurre hoy que la historia sea cíclica, ¿me entiendes? Pero es ya por contagio de los europeos. Aquí nuestros antepasados, los aztecas, tenían concepción cíclica, y los incas también, y los mayas tenían concepción cíclica. Les digo que hasta los griegos, tan sabios, tan inteligentes, habían tenido concepción cíclica. Es de lo más curioso que en Europa no hubiera concepción cíclica. La hubo mientras reinó el Imperio Romano. Dejó de haberla durante la Edad Media. Poco a poco, me comprenden los. Y ahí se partió ya del presupuesto de que no, que la historia sí puede avanzar, que en la historia sí puede haber cambios fundamentales, y que no es cierto que la historia se repita. ¿Me quieren checar mi reloj? ¿Qué hora tiene, chula? Repito, podría abundar durante todo un trimestre. Es muy grueso, muy grueso. Esta diferencia entre concepción cíclica y concepción, digamos así, progresista. Porque no puede haber progreso cuando la historia se repite, ¿me comprendes? No cabe en la cabeza que haya un cambio verdadero. 9. 9. Titúlenlo nada más. No había esclavitud. La esclavitud había existido en todo el mundo, sin excepción. Incluida Europa, hasta el siglo IV o V. En todo el mundo, en Mesopotamia, en Egipto, en China, en Grecia, en Roma, en el mundo árabe. Donde empieza a suprimirse la esclavitud es en Europa, empieza a suprimirse en el siglo V. Ya cuando llegamos al siglo XII, por ejemplo, ya no hay esclavitud, excepto casos muy excepcionales, generalmente prisioneros de guerra, de especial característica, y muy pocos. O sea, sobre todo lo importante de esto, la economía no funcionaba con esclavitud. Ni en el campo, ni en los burgos. Este es el punto importante y decisivo. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver con nuestro problema del nacimiento del capitalismo? Póngame bien atención, jóvenes. En un mundo con esclavitud, existe este prejuicio siempre, póngalo entre comillas, ese es trabajo de esclavos.
repito, en una civilización con esclavitud existe este prejuicio siempre. Eso es trabajo de esclavos. ¿Me comprenden el asunto? Y generalmente eso es el trabajo productivo. El ocuparse en la producción se queda para los esclavos. Acá nosotros los amos disfrutamos de la producción, pero el hacer la producción se queda para los esclavos. Para eso están. Entonces ese prejuicio existe siempre en un mundo con esclavitud, que hay trabajos de esclavos a los cuales no se rebaja uno. ¿Me comprenden el punto? Y el trabajo suele ser precisamente el productivo. Ah, no, pues en un mundo con esclavitud no puede nacer el capitalismo. No puede nacer el capitalismo. ¿Por qué? Porque allí se trata, por ejemplo, de que un señor ultra bien dotado se dedique a la producción en forma de empresario. Eso en un mundo de esclavitud no, eso se deja para los de abajo. Se dedica uno a la política, se dedica uno a la milicia, se dedica uno a ser obispo o qué sé yo, ¿no? O sacerdote de la religión que se toque. Dedicarse al trabajo productivo, oiga, no, si no soy esclavo. ¿Me comprenden el asunto? Entonces había aquí una selección negativa automática. Los mejor dotados, la gente más capaz de tomar iniciativas, si a algo no se dedicaban, era a la producción. Se dedicaban a la política, se dedicaban a las conquistas guerreras, se dedicaban a la filosofía, se dedicaban a lo artístico, a la creación artística, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la producción no, esto es cosa de esclavos. En un mundo con esclavitud no podía nacer el capitalismo, porque para que nazca el capitalismo se requiere que gente de mucha iniciativa y de mucho empuje se aviente en la producción precisamente. Pero en un mundo de esclavitud, la producción es cosa de esclavos. Eso no es para la gente alta, para la gente digna, para la gente bien dotada. ¿Comprenden el punto? Entonces no es ninguna casualidad que el capitalismo haya nacido precisamente en la única parte del mundo donde no había esclavitud. No tiene nada de casualidad. Estamos. ¿Me lo comprendieron, jóvenes? O sea, no tiene nada de chiripa. Estamos tratando de responder la pregunta: ¿cómo se explica que el capitalismo haya nacido precisamente en Europa? Bueno, este asunto de que en Europa no había esclavitud lo explica en gran medida, ¿me comprenden? En gran medida. Creo yo que es tan importante este punto como el que acabamos de tocar de lo no cíclico y como el del calvinismo. Es decisivo. Les había yo avisado que no calibraran la importancia de los puntos por el tiempo y el número de minutos que les estoy dedicando. Este tiene una importancia verdaderamente loca. Punto 10. Titúlenlo nada más así: herradura y arnés de pecho. Herradura con H y
arnés sin H, con S y acento en la E, arnés de pecho. Ahorita les explico de qué se trata. Se trata de esto, de que los europeos inventaron en el siglo XI la herradura de los caballos y el arnés de pecho. O sea, que el caballo, para arrastrar un carro, hace fuerza con el pecho, porque antes de eso la fuerza la hacía con el pescuezo. Se conservan y ustedes las habrán visto, reproducciones habrán visto de los frescos de Pompeya, que todavía era del Imperio Romano. Ahí se ve un caballo tirando de un carrito, pero tirando amarrado del pescuezo, ¿me comprenden? Pues naturalmente no podía acarrear mucho. ¿Por qué? Porque se ahogaba. Y así anduvieron a caballo, y así utilizaron el caballo los chinos, los árabes, los romanos, los egipcios, los mesopotamios, todas las civilizaciones. Naturalmente les servía el caballo relativamente muy poco, nomás para las guerras, que eran los grandes jinetes armados de flechas y lanzas, ¿verdad? Pero en la cosa práctica no servía para nada. Porque, oiga usted, no le podías tú poner un carro cargado realmente de cosas. Se ahogaba. Lo inventaron los europeos en el siglo XI, esto del arnés de pecho y la herradura. Van combinadas las dos cosas, ¿eh? Porque la herradura es para que no patine el caballo cuando está haciendo verdadero esfuerzo hacia adelante. Se combinan el arnés de pecho y la herradura. Son indispensables, sobre todo para transportar grandes cantidades de peso. A ver, barájeme más despacio, maestro. ¿Esto qué tiene que ver con el nacimiento del capitalismo? La inventaron, repito, en el siglo XI, y entonces ya pudieron lanzarse a hacer carreteras empedradas en todo el territorio nacional de las diferentes naciones, porque entonces sí valía la pena para transportar grandes cargas, qué sé yo, de trigo. ¿Me comprenden el asunto? Ahora sí podías tú poner grandes carros y metes 6 caballos delante, todos con arnés de pecho y herradura, y ahora sí puedes llevar desde el interior del continente hasta las costas. Todo el comercio de la antigüedad era marítimo y fluvial, jóvenes. No entraban tierra adentro. ¿Por qué? Por el transporte tierra adentro. Pero inventan los europeos este asunto de la herradura y el arnés de pecho en el siglo XI. Claro que hacer carreteras se tardan, siglos se tardaron. Y el capitalismo viene a nacer en el siglo XVI. Pero ya cuando viene a nacer es porque ya hay una red de carreteras y una manera de transportar grandes cargas de trigo o de arroz. Grandes cargas, grandes tonelajes. Transportarlos arrastrado por caballo. ¿Me comprenden eso? Esto sí es posible.
sí le hace posible al capitalismo nacer. Porque el capitalismo lo que necesita es mercados. Mercados. Pongan ustedes a pensar. Supongan ustedes que yo era un comerciante de Marsella, en Francia. ¿Qué tanto podía comerciar? Si era únicamente para alimentar a los marselleses. No, pues Marsella tendría 40,000 habitantes hoy. ¿Qué tanto puedo comerciar? En cambio, si puedo traer trigo de Egipto y meterlo por Marsella y luego mandarlo hacia adentro del continente francés, hacia Lyon, hacia París, hacia Dijon, entonces mi mercado se amplía tremendamente bien. Y entonces ahora sí me conviene que vengan naves cargadas de trigo de Egipto o de Siria, porque ahora sí puedo yo vender todo ese trigo en las ciudades del interior de Francia. ¿Me comprenden el asunto? Para eso se necesitan carreteras y manera de cargar grandes tonelajes. Esto no existió en ninguna parte del mundo más que en Europa, cuando empezó a constituirse los grandes cargamentos con caballo, con herradura y con el arnés de pecho. Entre otras cosas, aun desde el punto de vista militar, esto después tuvo muchísima trascendencia. Las conquistas en la antigüedad, lo único que conquistaban era la costa. No lograban penetrar. Los romanos no lograban penetrar, por ejemplo. ¿Por qué no lograban penetrar? Porque no tenían manera de transportar grandes tonelajes. Conquistaban la costa. El interior de los países quedaba sin conquistar, por supuesto. ¿Me comprenden? Cuando empezaron los españoles y los portugueses en el siglo XVI con los descubrimientos a tratar de conquistar, se metían al continente. Porque sin dejarlo hoy de este tamaño. No, déjenme añadir tantito esto. Brevemente. Mucho me he preguntado. Es un asunto meramente técnico de los europeos. Junto con el de la contabilidad por partida doble, son los únicos dos puntos técnicos que les he tocado. Este asunto es técnico. ¿Cómo se explica que fueran los europeos los que inventaron la herradura y el arnés de pecho? ¿Y saben por qué? Por el punto anterior. Porque no había esclavos. Entonces no podían transportar a lomo de pelao. ¿Me entienden el asunto? Como no tenían esclavos, no transportaban como acá nuestros tamemes. Tuvieron que ingeniarse los europeos precisamente porque no tenían esclavos. Y se ingeniaron aprovechando el caballo al máximo. ¿Cómo? Poniéndole herradura y usando arnés de pecho. ¿Me entienden? De modo que este punto décimo se relaciona tremendamente con el noveno. Casi es consecuencia del noveno. ¿Me comprenden el asunto? Ya cuando nace el capitalismo, estas cosas ya están. Y si no hubieran estado, el capitalismo no habría podido nacer.